O wow. Cacha que estuvo siempre la certeza de que yo no era como mis compañeros, por ejemplo, en el Colegio San Ignacio, ¿cachai? De partida porque me gustan los hombres, y había una gran mayoría a la que no, y después porque había algo con mi propio cuerpo y con mi propia identidad que no calzaba, ¿cachai? O sea, y que era incómodo para mí, mira, estoy como recién empezando el tránsito, era incómodo para mí como desvestirme en los camarines, ¿cachai? Era incómodo para mí como hablar de sexo, era incómodo para mí hablar de mis gustos, ¿cachai? Porque yo tenía gustos de niña, me gustaban las Barbies, me gustaba ponerme vestidos, sufría cuando me cortaban el pelo cuando entrábamos en marzo, ¿cachai? Entonces como que, pero también uno aprende, yo nací en dictadura, nací en el 81, ¿cachai? En una familia más bien como súper creyente, entonces como que la palabra transgénero culturalmente en ese momento no existía. Ya, pero es que no existía, no existía. No existía. Nadie Po. la conocía. Supongo que alguien la No. habrá... No, se decía transexual en ese momento. Transexual, ¿cachai? Y estaba era asociado todo un como... enredo con el traba, por Exacto, ejemplo, con travesti. con travesti. Sí. La asociación era además totalmente marginal. Total, y como que no había una representatividad positiva, ¿cachai? De alguien transgénero. O sea, que no existía. Pero tú en ese entonces tenías o sea, cuando yo te escucho, son como las experiencias de un niño gay. Sí, pero un niño gay que no quiere ser hombre. O sea, por ejemplo, yo como que sufría con la idea de que algún día me iba a salir barba o que Ya. mis testículos iban a crecer o que se me iba a parar el pene en algún momento. Era como un terror. O sea, todo eso me da pánico, ¿cachai? Y soñaba con tener pechugas y con... Es ridículo igual, pero ponte tú, a mí me encantaban las gatitas de porcel que veían mis amigos porque les gustaban las gatitas de porcel, pero yo quería tener como los outfits de las gatitas de porcel, ¿cachai? Las gatitas de porcel, porque esto es más viejo que esto sí que es viejo. Este sí que es viejo. Las gatitas de porcel. Ahí está la gatita de porcel, mírala. ahí está la Mira la gatita gatita de de porcel porcel, cumpliendo ese su eres sueño, tú. cumpliendo su sueño de gatita de porcel. Mis amigos Totalmente. se excitaban con las gatitas de porcel, las encontraban exquisitas y yo, mira la gatita de porcel. Y yo quería ser Las gatitas de porcel eran como unas vedettes que salían con este señor Con señor obeso, Porcel. digamos, la cual una vedette clásica argentina, Sí. pechugona, en fin, ya. Entonces tú cuando mirabas las gatitas, Quería ser la gatita. tú querías ser la gatita. Claro, Ya. yo veía que mis amigos como se excitaban y querían tener sexo con las gatitas y yo quería ser la gatita de porcel y cuando se levantara el telón estar así, en un bikini de triángulos, ¿cachai? Como, y mover la colita y ser una gatita. En el fondo eso quise siempre. Y eso, pero eso tenía nombre, el nombrar, porque hay harto parte también del libro como se habla del nombrar, ¿no? Del No, po, hasta lenguaje. que no hay nombre las cuestiones no existen. Sí, po. Es lo primero que hacemos cuando nace un niño, le asignamos un género y le damos un nombre, ¿no es cierto? Sí, O como cuando vaya al doctor, le pones un nombre a lo que te pasa. ¿Qué te pasa? Me duele acá. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Entonces nombrar da la facultad de hacer aparecer. Y en ese sentido, como yo no tenía la palabra transgénero, como no había nadie en mi No, po. entorno que O sea, se pareciera a eso, no había cómo nombrarlo. ¿Qué me pasa? Soy mujer. No, no eres mujer. Mira, tienes pene, te llamas Juan José. Pero tú nunca te dijiste a ti misma, soy mujer. Sí. ¿Cuándo? Cuando niña. Cuando niña. Sí. Ah, te lo decías. Total. O sea, es que no me lo tenía que decir, se siente. Pero empezaste como A verbalizarlo, tú decís. No, empezaste como a inhibirte con eso. Absolutamente. Ya, te diste cuenta que en el fondo cuando tú salías de niña... Mira, en la foto anterior, que está en los regalos de... no esa que soy campesina, sino que en la anterior, no en esa que estoy de cumpleaños... es que se ponen a correr. Ya entró a no rotar, podemos pero llegar. era una Pascua, ¿cachai? ¿Ya? Entonces en la Pascua yo pedía la Barbie, Ahí está. Ahí está. Esa es mi cara de decepción cuando me regalan el He-Man. Con el ¿cachai? pantalón amarillo. Con el pantalón amarillo y mi hermana están felices, con todas les estaban regaladas sus muñecas, ¿cachai? Ya, y tú no querías nada. Ahí estoy, mira qué exquisita. Tú, cuando salías o te sentías cómoda o te vestías de niña, salías y veías como el rechazo de los adultos, la sanción de los adultos, te castigaban, ¿qué pasaba? Más que eso, como que yo creo que generaba incomprensión, o sea, y por lo tanto dolor, ¿cachai? Yo creo que yo no he experimentado ser madre, ni tampoco experimenté ser padre, pero creo que hay una mirada como del cuidado y del amor de las madres y de los padres que quieren que su hija y hijo estén bien, ¿cachai? Y cuando veis que tu hija o hijo no está bien y quiere algo que no puede tener o algo que no calza, yo creo que eso produce como incomodidad y después dolor, ¿cachai? ¿Cómo ayudo a esta cosa chica que quiere ser lo que no es? Entonces, cada vez que como que emergía esta feminidad, este deseo mío como de expresarme como yo me sentía, eso causaba, evidentemente, en mi papá y en mi mamá, en los 80, en Chile, en un Chile conservador, dolor, ¿cachai? Incomodidad y dolor. Entonces,
como niña y niño, que nuestra tarea es sobrevivir en el mundo, aprendemos también a tapar esas cosas. No le queremos causar dolor a nuestros papás, somos las personas que más queremos en el mundo. ¿Te empezaste a quedar callada? Total. ¿Para siempre? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo decidiste Cate, que el contar? otro día nos encontramos con un ex pololo con el que nos tratamos de contar dos verdades muy distintas mientras pololeábamos en los 20, ¿cachai? Como, no en los 1920, no soy, cuando teníamos 20, y él no pudo articular lo que le pasaba a él, que no era que era transgénero, y yo no pude articular lo que me pasaba a mí en ese momento. Nos amábamos, o sea, realmente era la persona que yo amaba, confiaba en ese momento, y trataba de encontrar la palabra, y trataba de decirle, y es como, este weón me ama, nada va a estar mal si es que yo le cuento, y era incapaz, estaba súper autocensurada, ¿cachai? Ya. Entonces, eso estoy hablando de los 20 y tantos. Y después de los 37, yo creo que llegué a un momento en mi vida en que si no lo decía, me moría, ¿cachai? O sea, me moría, o me moría voluntariamente o involuntariamente. Y ahí en el fondo conecta un poco con el tema de los 37, que lo estás poniendo Sí. como límite, porque hay una experiencia que es muy fuerte, familiar, y es que, cuéntalo tú, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué los 37? Ninguno de los hombres en mi vida, ni mi abuelo materno ni mi abuelo paterno, pasó de los 40, porque los dos decidieron morir antes de eso y se suicidaron pasado alrededor de los 40. Entonces como que está esta tradición familiar que le digo yo ahora en broma, o sea, ya cuando pasó digamos, el dolor de estas muertes, uno se puede reír un poco de eso también, ¿cachai? Y decir como acá la tradición de mi familia es que los hombres a los 40 se despiden y se van.